Un único aerogenerador de estas características produce en una sola jornada suficiente electricidad para cubrir la demanda de 100.000 personas. Solemos creer que estas máquinas no son más que ventiladores descomunales, cuando en realidad albergan en su interior uno de los mecanismos de generación energética más poderosos que existen. Tras la superficie de estas estructuras, opera un complejo sistema que transforma las corrientes de aire en energía eléctrica mediante ingeniería de extrema precisión, preparado para resistir tormentas devastadoras y operar de forma ininterrumpida durante años enteros. Su altura llega a los 200 metros. El diámetro de barrido de sus aspas rebasa los 150 metros. La capacidad de una sola unidad alcanza los 15 megavatios, lo que basta para iluminar decenas de miles de viviendas simultáneamente. En esta ocasión, vamos a explorar la arquitectura interna de un aerogenerador. Revelaremos de qué manera esta máquina transforma efectivamente el viento en corriente eléctrica y examinaremos si de verdad tiene el potencial de desplazar a las fuentes convencionales de energía. Adentrémonos en este coloso mecánico y descubramos cómo el aire en movimiento se transforma en electricidad. Imagina que conduces por una carretera y a lo lejos en medio del paisaje se levantan unas columnas blancas. Pero no son columnas, sino enormes molinos modernos casi irreales, cuyas aspas rotan con lentitud hipnótica sin emisiones prácticamente en silencio. La reacción inmediata suele ser bueno. ¿Y eso qué tiene de especial? Ahí está girando sin prisa. Exactamente, eso es lo que piensa casi cualquier persona al contemplar un aerogenerador por primera vez, y prácticamente todas están equivocadas. El extremo de cada aspa se desplaza a 250 km por hora en el instante en que pasa frente a ti. Eso supera la velocidad de la mayoría de los trenes de alta velocidad. Desde el suelo resulta imperceptible porque el aspa es inmensa y la distancia que nos separa de ella es considerable. Nuestro cerebro sencillamente no logra traducir ese movimiento en números que tengan sentido. Atrévete a aproximarte. A una distancia de 100 metros de la estructura, cada barrido del aspa se percibe como una pulsación de aire. La experiencia cambia por completo. Un aerogenerador marino actual, emplazado en alta mar, se eleva hasta 200 metros, medidos desde su base hasta la punta superior del aspa. Equivale aproximadamente a colocar dos de los rascacielos de Moscú City uno sobre otro. El diámetro de giro de las aspas, en los modelos de mayor tamaño, sobrepasa los 150 metros. Para ponerlo en perspectiva, la envergadura alar de un Boeing 747 mide 68 metros. Una única aspa de un aerogenerador contemporáneo supera en longitud al ala completa de ese avión. El aspa además no opera como la hélice de un ventilador. Un ventilador se limita a desplazar el aire. El aspa del aerogenerador reproduce el perfil de un ala aeronáutica. Una cara es curva y la opuesta más aplanada. Al rodear esa geometría, el viento acelera sobre la superficie convexa. Ese flujo acelerado genera una región de baja presión y el desequilibrio resultante impulsa el aspa hacia adelante del mismo modo en que el ala sostiene al avión en vuelo. Es justamente esa fuerza de sustentación la que pone en movimiento el rotor, el conjunto giratorio donde se acoplan las aspas y las aspas mismas. No se trata de la presión frontal del viento, sino de un empuje aerodinámico. La diferencia es esencial y explica por qué el aerogenerador puede funcionar incluso cuando las corrientes son relativamente suaves. Las aspas se fabrican con fibra de vidrio o fibra de carbono. Son materiales livianos, robustos y capaces de tolerar esfuerzos equiparables a los que soportan los elementos estructurales de un puente. Cada aspa tiene un peso de entre 20 y 50 toneladas según sus dimensiones. Producir una sola requiere varias semanas de trabajo. Sobre un molde se disponen sucesivas capas de tejido de fibra de vidrio, se saturan con resina y se someten a cocción en horno. El resultado es una pieza monolítica, sin costuras ni ensambles internos. Esa integridad estructural garantiza que el aspa no se fracture ante esfuerzos descomunales. Llevarla hasta el punto de instalación es un desafío aparte. La torre se arma uniendo varias secciones de acero de entre 20 y 30 metros cada una. Estos segmentos viajan sobre plataformas de transporte especiales por rutas que se inspeccionan de antemano
para identificar puentes con capacidad de carga restringida y curvas de radio insuficiente. Las aspas de 70 u 80 metros de longitud se trasladan durante la noche cuando la circulación vehicular es mínima. En el caso de los aerogeneradores offshore, se emplean buques especializados en montaje equipados con grúas colosales de 100 metros de altura. Ensamblar una turbina en el mar toma cerca de 3 días si las condiciones meteorológicas acompañan. En lo alto del aerogenerador se sitúa la sala de máquinas, una cápsula hermética cuyo peso asciende a varios centenares de toneladas. Una grúa la deposita con exactitud milimétrica en la cúspide de la torre, donde queda asegurada mediante pernos de alta resistencia. Basta un solo fallo de acoplamiento a 150 metros sobre el nivel del agua para que toda la operación de montaje deba reiniciarse desde cero. Sin embargo, toda esa labor exterior representa apenas el primer capítulo de la historia. La auténtica conversión tiene lugar adentro. El compartimento de máquinas del aerogenerador recibe el nombre de góndola. Vista desde fuera, es una cubierta blanca de líneas aerodinámicas de aproximadamente 20 metros de longitud, semejante a un gran remolque. Es posible acceder a su interior. Dispone de iluminación instrumental y espacio suficiente para que un reducido grupo de técnicos desarrolle su trabajo. Ahí es donde sucede lo esencial: la pausada rotación de las 3 aspas se transforma en corriente eléctrica. El desafío central es el siguiente. Las aspas rotan a un ritmo muy bajo entre 5 y 15 vueltas por minuto, algo comparable al avance de la aguja minutera de un reloj, aunque ligeramente más veloz. Para producir electricidad de forma eficiente, el generador necesita girar centenares de veces más deprisa, entre 1000 y 1500 revoluciones por minuto. ¿De qué manera se traslada la rotación de las aspas al generador multiplicando al mismo tiempo la velocidad por un factor de 100? La solución reside en el multiplicador, un mecanismo alojado en la góndola compuesto por trenes de engranajes de distintos diámetros. El concepto es elemental. La rueda dentada grande arrastra a la pequeña y esta última gira mucho más rápido. Varias etapas encadenadas de este modo elevan progresivamente la velocidad del eje principal hasta el régimen requerido. En una turbina de gran tamaño, el multiplicador pesa alrededor de 80 toneladas, ocupa un espacio considerable dentro de la góndola y tiene un coste de varios millones de euros. Es además el componente que más averías acumula y que con mayor frecuencia debe sustituirse a lo largo de la vida operativa del aerogenerador. Una vez acelerada la rotación, llega al generador. El principio es básico. Unos imanes rotan en el interior de un devanado de cobre, y esa interacción induce corriente eléctrica en los conductores. Michael Faraday descubrió este fenómeno hace casi 2 siglos, y desde entonces constituye el fundamento de toda central eléctrica del mundo, desde las nucleares hasta las eólicas. La corriente desciende a través de los cables tendidos en el interior de la torre, hasta un transformador ubicado en la base que incrementa el voltaje al nivel exigido por las líneas de transmisión. Esa alta tensión es imprescindible para evitar pérdidas de energía durante el recorrido hasta el consumidor final. Ciertos aerogeneradores de última generación eliminan por completo el multiplicador. Incorporan un generador de diseño especial capaz de producir corriente directamente a partir de una rotación lenta. Con ello se suprime el componente más costoso y menos fiable, aunque a cambio el generador resulta considerablemente más pesado. Los ingenieros siguen debatiendo cuál de las dos soluciones es superior, y en la práctica, ambos diseños coexisten en instalaciones operativas. Por otra parte, tanto el multiplicador como el generador alcanzan temperaturas elevadas durante su funcionamiento. De ahí que la góndola integre un sistema de refrigeración provisto de radiadores y circuitos de aceite similar al de un motor de automóvil, pero a una escala mucho mayor. Todos los equipos están concebidos para operar a temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius y soportar la humedad salina del entorno marino. Aún así, ni el mecanismo más robusto resultará útil si carece de la capacidad de adaptarse a las variaciones del viento. Exactamente de eso se ocupa el siguiente mecanismo. El viento es impredecible, cambia de rumbo, se fortalece, decae, y en ocasiones alcanza intensidades de huracán.
Un aerogenerador que permaneciera inmóvil en una única posición, aguardando las corrientes, sería una máquina tremendamente ineficiente y además peligrosa. Por esa razón, cada aerogenerador contemporáneo incorpora su propio sistema de regulación capaz de operar de forma completamente autónoma. La primera función de este sistema consiste en orientar el rotor de cara al viento. La torre del aerogenerador no es una estructura fija. En su parte inferior existe un mecanismo de rotación, un conjunto de motores eléctricos y engranajes que hace girar pausadamente todo el conjunto en torno a un eje vertical. En la zona superior de la góndola, diversos sensores registran de forma permanente la dirección del viento. En cuanto la corriente varía apenas unos grados, el sistema reorienta la góndola para acompañar ese cambio. El movimiento se produce con lentitud a lo largo de varios minutos, pero sin interrupción. A lo largo de un año de operación, la góndola puede completar múltiples giros enteros alrededor de la torre. La segunda función es regular la posición de cada aspa frente al viento. Aquí conviene comprender un detalle clave. El aspa puede rotar sobre su propio eje longitudinal, como si se hiciera girar el mango de un destornillador. Si se dispone de perfil respecto a la corriente, el viento la envuelve sin apenas producir tracción. Si se presenta con su cara plana contra el flujo, la tracción llega al máximo, pero el esfuerzo que soporta toda la estructura es descomunal. La inclinación con la que el aspa recibe el viento se conoce como ángulo de ataque. Cuando el viento es suave, el sistema orienta las aspas para maximizar ese ángulo y aprovechar hasta la más leve ráfaga. Cuando el viento arrecia el ángulo, se estrecha para impedir que el rotor supere el régimen de giro permitido. Este ajuste se denomina regulación del paso del aspa y se ejecuta de manera continua varias veces cada minuto. Si el viento alcanza intensidades de huracán por encima de 25 metros por segundo, el sistema adopta una medida extrema. Las aspas se colocan de filo contra la corriente, dejan de producir tracción y el rotor se inmoviliza. El aerogenerador pasa a modo de reposo. Las torres de los grandes aerogeneradores están calculadas para resistir empujes laterales, equivalentes a los de un huracán de categoría 5. En cuanto la tormenta se disipa y la velocidad del viento cae por debajo del límite establecido, el sistema reactiva el rotor y el aerogenerador retoma la producción. La totalidad de estos procesos está gobernada por un ordenador industrial alojado en el interior de la góndola. Este equipo recoge información de decenas de sensores, cada segundo velocidad y rumbo del viento, temperatura de los rodamientos, vibraciones del eje, esfuerzo sobre las aspas, potencia generada. Si cualquiera de esos valores excede los márgenes admisibles, el sistema disminuye la carga de forma automática o paraliza el aerogenerador y transmite una alerta al centro de operaciones. Desde allí, los técnicos supervisan el estado de cada unidad del parque eólico en pantalla y la gestionan a distancia. El desplazamiento físico hasta la máquina solo resulta necesario para revisiones programadas o reparaciones de envergadura. Un parque eólico actual, compuesto por 100 aerogeneradores, funciona con un equipo de unas pocas decenas de trabajadores. En contraste, una central térmica de carbón, con capacidad equivalente, necesita varios centenares de empleados fijos. El sistema automatizado del aerogenerador almacena datos del rendimiento de cada pieza y genera predicciones. ¿En qué momento y cuál de los rodamientos requerirá sustitución? ¿Cuándo corresponde renovar el aceite del multiplicador? ¿Qué aspa presenta? Indicios de microfisuras según la información arrojada por los sensores de vibración. Todo ello permite programar las intervenciones de mantenimiento, con antelación, sin necesidad de aguardar a que se produzca un fallo. No obstante, toda esta sofisticación en la supervisión se ha desarrollado con una sola finalidad: extraer la máxima cantidad posible de energía eléctrica. Es en este punto donde las estadísticas resultan verdaderamente asombrosas. El aerogenerador fabricado en serie más poderoso, hasta el momento, es el modelo danés Vestas V 236 con una capacidad de 15 megavatios. Su rotor alcanza un diámetro de 236 metros, lo que significa que la longitud de sus aspas supera la de 2 canchas de fútbol dispuestas en línea. Bajo condiciones ideales, una sola unidad de estas características
produce cerca de 80 millones de kilovatios hora de electricidad anuales. Para dimensionar esa cantidad, basta saber que un hogar ruso medio compuesto por 3 integrantes consume alrededor de 3.500 kilovatios hora por año. Un único aerogenerador. Vestas abastecería a unas 23.000 familias similares. Traducido en habitantes, hablamos de aproximadamente 70.000 personas. Si además se incluyen los usuarios industriales y comerciales que integran el balance global de la red, la cifra se eleva hasta 100.000 personas, cuando las condiciones de viento son propicias. No obstante, conviene comprender un dato que los especialistas energéticos denominan factor de capacidad. El aerogenerador opera a su máximo rendimiento únicamente cuando el viento alcanza la intensidad suficiente. En la práctica, el viento unas veces sopla por debajo de lo requerido, otras con excesiva fuerza, y en ocasiones simplemente no existe. Como promedio anual, la máquina genera una cantidad de energía equivalente a entre el 35 y el 45% de la que obtendría si trabajase a plena potencia de forma ininterrumpida. En el caso de las instalaciones offshore, este valor es superior, llegando al 50%, dado que los vientos marítimos son más constantes e intensos que los de la costa. A título comparativo, una planta nuclear opera con un factor de capacidad cercano al 90%, mientras que una central alimentada por carbón ronda el 75%. Esto no implica que la energía eólica sea menos eficaz. Indica que posee una dinámica operativa distinta que debe contemplarse al planificar el sistema eléctrico. Un complejo eólico en alta mar, integrado por 100 aerogeneradores de 15 megavatios, podría en teoría producir a lo largo de un año una cantidad de energía comparable a la de una central térmica de carbón convencional de 700 megavatios. Sin embargo, la central de carbón suministra electricidad a demanda, mientras que el complejo eólico lo hace cuando el viento lo permite. Esa diferencia esencial vertebra todo el debate acerca de si la energía del viento puede reemplazar a las fuentes convencionales. La vida operativa prevista para un aerogenerador actual se sitúa entre 25 y 30 años. A lo largo de ese periodo, requiere revisiones planificadas con una frecuencia aproximada de cada 6 meses. Las aspas se examinan mediante drones que recorren cada una de ellas y obtienen fotografías de alta definición de toda su superficie. Posteriormente, un software especializado analiza esas imágenes para detectar fisuras y desprendimientos del material. Cuando se identifica una fisura en fase inicial, se sella in situ con una resina específica sin que sea preciso desmontar la pieza. Ignorar un deterioro de esa naturaleza supone la pérdida completa de la aspa, lo que representa entre 20 y 50 toneladas de material de alto valor. El precio de un gran aerogenerador marino montaje incluido se mueve en una franja de 5 a 8 millones de euros. A cambio, el combustible que lo alimenta no tiene coste alguno, el viento es un recurso gratuito. Justamente por ello, el precio de la electricidad generada en parques eólicos offshore se ha reducido a menos de la tercera parte en la última década y continúa descendiendo. Dinamarca, una nación de aproximadamente 6 millones de habitantes, logra en determinadas jornadas cubrir más del 100% de su demanda eléctrica exclusivamente con energía eólica. El excedente se canaliza hacia las redes de los países limítrofes, Alemania, Noruega y Suecia. En términos de media anual, la contribución del viento al mix eléctrico danés rebasa el 55%, la proporción más elevada del planeta para una red eléctrica de gran escala. A cierre de 2024, Alemania acumulaba una capacidad eólica instalada superior a los 70 gigavatios. En jornadas favorables, el viento satisface más de la mitad del consumo nacional. Paralelamente, el sistema energético germano está configurado para que en periodos de calma las centrales de gas entren en funcionamiento con rapidez, mientras que ante un exceso de generación eólica, parte de esa energía se vierte a los países vecinos a través de la red eléctrica europea interconectada. China levanta aerogeneradores a un ritmo que ninguna otra nación iguala. Tan solo en 2023, la nueva potencia eólica puesta en servicio en territorio chino superó a la del resto del mundo combinado durante el mismo intervalo.
La potencia eólica instalada a escala global rebasó los 1000 gigavatios al concluir 2024. Sin embargo, todas estas cifras comparten una misma dificultad. El viento no sopla de forma constante, y eso genera dos desafíos importantes para cualquier sistema eléctrico. El primero, ¿cómo actuar cuando el viento desaparece durante varios días consecutivos? En Europa estos intervalos reciben el nombre de semanas oscuras y en calma. Se trata de jornadas invernales con cielos despejados y brisas escasas durante las cuales tanto los paneles solares como los aerogeneradores apenas producen energía. El segundo interrogante, ¿qué ocurre cuando el viento arrecia con tal fuerza que la generación supera ampliamente la demanda del momento? La solución a ambos problemas es idéntica: almacenamiento energético y gestión flexible de la red. En la actualidad, el recurso principal de almacenamiento lo constituyen las centrales hidroeléctricas de bombeo. Este sistema se emplea en Noruega, país que en la práctica actúa como colchón regulador para la energía eólica de Dinamarca y Alemania. Las centrales de bombeo consisten en embalses situados a distintas altitudes. Cuando sobra electricidad, se impulsa agua hacia el depósito superior. Cuando se requiere energía, el agua desciende por las turbinas y se recupera la corriente eléctrica. El ciclo es completamente reversible y puede repetirse centenares de miles de veces sin deteriorar los componentes principales. Noruega, con su orografía de fiordos y montañas, reúne condiciones idóneas para este tipo de almacenamiento. Cuando Dinamarca genera un excedente, la electricidad fluye hacia Noruega y las bombas elevan el agua. Cuando el viento cesa en territorio danés, las centrales hidroeléctricas noruegas liberan el agua y restituyen la electricidad. Todo este mecanismo opera de forma automatizada y responde a las variaciones en cuestión de segundos. La segunda alternativa es el hidrógeno. La electricidad sobrante se destina a la electrólisis del agua. El hidrógeno resultante se almacena para emplearse después en celdas de combustible o en procesos industriales. Esta tecnología todavía resulta cara, pero su coste está disminuyendo con rapidez. La tercera opción la conforman las grandes instalaciones de baterías de litio que ya están en fase de construcción. En Australia funciona una batería de 300 megavatios capaz de conectarse a la red en fracciones de segundo ante cualquier déficit de potencia. El viento por sí solo no puede asegurar hoy el abastecimiento energético de un país de gran tamaño. No porque los aerogeneradores carezcan de fuerza, pues su potencia es más que suficiente. El obstáculo radica en que los sistemas de almacenamiento y de gestión de la red aún no han alcanzado la dimensión requerida. Es exactamente hacia ese frente donde se canalizan en este momento las mayores inversiones energéticas a nivel mundial. La Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2035 la capacidad eólica global se habrá triplicado respecto a los niveles actuales. El coste del almacenamiento en baterías se ha dividido por 9 en la última década y mantiene su trayectoria descendente. Aquel enorme aerogenerador, que a lo lejos parecía un simple ventilador decorativo, se está transformando ante nuestros propios ojos en una de las fuentes de energía fundamentales para el conjunto del planeta. Suscríbanse al canal para no perderse la próxima entrega. Nos aguardan muchas más historias sobre el funcionamiento de cosas que observamos a diario, pero cuyo mecanismo rara vez nos detenemos a considerar. Hasta la próxima.